El pasado 13 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de Inteligencia Artificial. Se trata de una norma pionera que busca conseguir una protección razonable de los ciudadanos ante la proliferación de sistemas inteligentes que forman ya parte de nuestro día a día. En este podcast, Javier Díaz Jiménez, compañero del equipo de comunicación en BBVA y quien te habla, Reyes Pariente, charlamos con Jesús Lozano, miembro del equipo de regulación digital de BBVA, acerca de todo lo relativo a esta norma. Ámbito de aplicación, objetivos, obligaciones generadas dependiendo del nivel de riesgo o entrada en vigor. Comenzamos. Blink, los podcasts de BBVA. Hola Javier, ¿qué tal? Encantada de tenerte de nuevo como compi aquí. Un placer estar aquí otra vez. Hoy tenemos aquí a Jesús Lozano. Encantada, Jesús. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Que nos va a contar cosas de algo que todos estamos muy expectantes, que es el reglamento de la inteligencia artificial, que ya es nuestro día a día. Si te parece, vamos a comenzar por poner un poquito en contexto. El reglamento de inteligencia artificial ha sido aprobado recientemente, ¿no? ¿Es así? Cuéntanos cómo ha sido el tema. Pues sí, el reglamento de inteligencia artificial fue aprobado el 13 de marzo, hace unos días tan solo, y este reglamento lo que busca es regular el impacto de la inteligencia artificial en los ciudadanos y a la vez fomentar su uso en Europa. Este reglamento es pionero porque es la primera vez que un país, en este caso una región, genera una norma que esté aplicación para todo tipo de uso de esta tecnología en los países. Con esta nueva normativa, Jesús, vamos a poder definir exactamente qué es la inteligencia artificial, ¿verdad? Una definición que ha costado alcanzar. Pues finalmente la definición tiene en cuenta si el sistema cumple con una serie de criterios. Básicamente si está automatizado, si tiene cierto nivel de autonomía, si tiene capacidad de adaptación tras su despliegue, si infiere predicciones, genera contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en el entorno físico o virtual en el que opera el sistema. Tengo entendido que se trata del primer texto integral que regula la inteligencia artificial. ¿Es así? Sí, como os había comentado antes, esta norma es pionera desde el punto de vista de que en otros países como Estados Unidos o China sí que se han tomado medidas que regulan aspectos determinados de la inteligencia artificial, pero esta es la primera norma que regula de una forma integral y completa cualquier tipo de uso de la inteligencia artificial. Tenemos entonces ya la definición de inteligencia artificial, tenemos también definido qué abarca el reglamento. Ahora, si te parece, Jesús, vamos a centrarnos ahora en el contenido. Lo primero de todo, ¿qué objetivos tiene la normativa? Bueno, pues el primero y fundamental es asegurar el desarrollo de una inteligencia artificial centrada en el ser humano y digna de confianza. Además, lo que pretende es asegurar un alto grado de protección de los derechos fundamentales, la salud y la seguridad de los ciudadanos europeos y además mejorar el funcionamiento del mercado interior de forma que aparezcan innovaciones relativas a esta tecnología. Esta normativa recoge obligaciones para los operadores de sistemas que utilizan inteligencia artificial, ¿verdad? ¿A qué tipo de obligaciones nos estamos refiriendo? Pues a ver, hay 5 niveles de obligaciones según el nivel de riesgo del sistema. Por un lado están los sistemas de inteligencia artificial, que se consideran como de riesgo inaceptable y que suponen o supondrían una amenaza directa a la seguridad pública, a la privacidad o los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estos sistemas no se pueden usar en la Unión Europea, están prohibidos, salvo en situaciones muy excepcionales, en casos muy concretos, como sería la vigilancia biométrica remota en situaciones muy tasadas, ¿no? La búsqueda de criminales y demás, siempre sujetas a salvaguarda por parte de las autoridades judiciales. Por otro lado, tendríamos los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Hay que decir que este tipo de sistemas de inteligencia artificial se pueden usar y desarrollar perfectamente en Europa. No está limitado su uso. Lo que sí es que al tener un impacto relevante sobre la seguridad, la salud y los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que se establecen son una serie de requisitos adicionales que deben cumplir estos sistemas antes de lanzarse al mercado y durante su funcionamiento en el mercado. Este tipo de requisitos pues cubren aspectos relacionados con la gestión del riesgo, la supervisión humana o la trazabilidad de su funcionamiento. Además, hay que hacer en algunos casos un análisis del impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos, por ejemplo.
Luego estarían los sistemas de inteligencia artificial de propósito general, que estos sistemas se distinguen en 2 niveles, los de impacto sistémico y los básicos, por así decirlo. En todos ellos lo que tienen que hacer es cumplir con una política de respeto de los derechos de autor de la información que utilizan y, por otro lado, documentar su funcionamiento de tal manera que un posible usuario del sistema entienda cómo funciona y sea capaz de aplicarlo en sus propios sistemas. Los de riesgo sistémico, que serían aquellos que tienen mucha potencia y un gran nivel de usuarios, de negocios usuarios realmente, lo que además tendrán que cumplir es con algunos requisitos parecidos a los de los sistemas de alto riesgo, como sería el hecho de que tengan sistemas de mitigación de riesgo, monitoricen posibles incidentes y los comuniquen a las autoridades. Luego estarían los sistemas que tienen algún tipo de interacción con seres humanos, y estos sistemas lo que están sometidos fundamentalmente, si no forman parte de las otras categorías, que también tendrían que cumplir con todo lo que hemos comentado ya anteriormente, simplemente lo que tendrían que especificar es que se está tratando con un agente automatizado, por un lado, o que el contenido que están generando es artificial, no procede de la realidad. Y el último grupo serían el resto de los sistemas que no están cubiertos por esta clasificación, que serían sistemas sin riesgo inicialmente para los ciudadanos y por tanto se podrían desarrollar libremente sin tener que cumplir con ningún tipo de requisito adicional. Por entenderlo mejor y por simplificarlo para nuestros oyentes, ¿nos puedes dar ejemplos de cada uno de estos escalones de riesgo o niveles de riesgo? Creo que lo denominabas tú, por ejemplo, respecto a lo que nosotros nos pudiera impactar el sector bancario. Pues a ver, como ejemplo de sistema de riesgo limitado sería pues cualquier tipo de chatbot que ofrecemos o asistente virtual que ofrecemos en nuestros sistemas, en nuestras aplicaciones. En este caso lo que está claro es que al cliente hay que explicarle que aquel que está atendiendo su consulta no es un ser humano, no es lo que hay detrás, pero se puede usar perfectamente y se le puede asistir mediante este tipo de agentes. En cuanto a alto riesgo en nuestro sector, tendríamos todo tipo de usos que tengan relación con la gestión de recursos humanos, que esto es general para cualquier tipo de empresa, es decir, si usas un sistema para contratar personal o para asignarle tareas, debes cumplir estos requisitos adicionales, o por ejemplo los sistemas que se usan para analizar la solvencia de un cliente, para decidir si se le da un préstamo y ese préstamo va a poder ser devuelto o no va a poder ser devuelto. Y luego finalmente tendríamos sistemas de riesgo inaceptable que en nuestro caso fundamentalmente serían cualquier tipo de situación en la que desarrolláramos un sistema que, aprovechando las vulnerabilidades de un cliente, las usara para manipularlo y pues básicamente comercializarle, venderle un producto que no fuera compatible con sus expectativas y con sus necesidades realmente. Según tengo entendido, durante el proceso de elaboración de la norma ha habido cambios significativos, en parte para responder a la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es concretamente la inteligencia artificial generativa? Y cuéntanos un poco acerca de los cambios más relevantes. Pues a ver, la inteligencia artificial generativa son todos aquellos sistemas que, como su nombre indica, generan, ¿no? Son capaces de generar contenido y demás de una manera masiva, por así decirlo. Pero realmente la norma no solo habla de inteligencia artificial generativa, habla de sistemas de inteligencia artificial de propósito general. Los sistemas de inteligencia artificial de propósito general serían todos aquellos sistemas que han sido entrenados de tal forma que pueden servir a varios propósitos, no solo a uno específico. Porque inicialmente la norma lo que preveía era solo regular sistemas que se usan para determinados casos de uso que se consideraban de alto riesgo, como hemos comentado. Al surgir este tipo de tecnología en los últimos meses y usarse masivamente, lo que ha ocurrido es que las autoridades sintieron la necesidad de hacer una regulación, que la regulación también se cubriera este tipo de sistemas. Y por eso habla de sistema artificial, de sistema de inteligencia artificial de propósito general, y también habla de modelos de inteligencia artificial fundacionales. Básicamente la idea es esta, que son capaces de generar contenidos de tipos muy variados y no predeterminados, por así decirlo.
aparte de esto ha habido bastantes cambios, ¿no? Otro de los cambios fundamentales ha sido la definición de inteligencia artificial, que ya hemos cubierto, que ha intentado ajustarse para que no cubriera usos muy, muy sencillos, muy básicos, aunque fueran automatizados. Luego también, en cuanto a los requisitos que debían cumplir esos sistemas, ha habido pequeños ajustes en los requisitos y se ha introducido lo que ya hemos comentado también, este análisis de impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos, solo en algunos casos, básicamente los realizados por el sector público y por las propias entidades de crédito. Luego también en contraprestación se ha añadido un nuevo procedimiento que lo que permite a los clientes es excluir de la aplicación de estos requisitos determinados sistemas que, aunque están usados para casos de usos de alto riesgo, son accesorios, ¿vale? Como por ejemplo el análisis de la documentación en una solicitud de préstamo sería accesorio al proceso de análisis de la solvencia, con lo cual podría excluirse el cumplimiento de estos requisitos. Y también se han incorporado derechos para los clientes, para los ciudadanos realmente, para exigir explicaciones del funcionamiento de los sistemas, que en cierto modo ya estaba recogido en otras normas, y por otro lado para poder hacer reclamaciones sobre el mal funcionamiento de este tipo de sistemas. Hablabas de esos cambios y, si no me equivoco, también se ha visto incluso en la fecha de la aprobación de la normativa, ¿no? Porque inicialmente se hablaba de mediados de abril o inicios de abril, semanas antes de las elecciones europeas, pero finalmente se ha adelantado al 13 de marzo. ¿Estos cambios de última hora afectan de alguna manera la fecha de cuándo entrará en vigor la normativa? Pues bueno, todavía no está claro, ¿no? Realmente el acuerdo político existe desde el 9 de diciembre, pero por el proceso legislativo de la Unión Europea pues se ha ido retrasando su ratificación. Entonces, es cierto que se adelantó la última votación al 13 de marzo, pero también es cierto que la traducción del texto, incluso la finalización del texto, todavía no está realizada, con lo cual este periodo se alargará posiblemente hasta finales de abril, y luego el momento de entrada en vigor dependerá de cuando se publique el texto en el Diario Oficial de la Unión Europea. En estos momentos lo que se espera es que sea en torno a mayo. En ese momento, 20 días después, el texto entra en vigor y esta aplicación en la Unión Europea. Como lo que hace es que hace un establecimiento de requisitos de una manera escalonada, pues las primeras obligaciones entrarían en vigor 6 meses después. Jesús, vamos terminando ya. ¿Consideras que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial favorecerá el desarrollo de esta tecnología? Pues a ver, el reglamento es cierto que es un hito regulatorio y supone, en cierto modo, una regulación, ¿no?, de este tipo de sistemas. Pero también es cierto que muchos de los requisitos que incorpora tienen que ver con requisitos en el desarrollo habitual de los sistemas, ¿no?, con lo cual tampoco son un cambio fundamental. Por eso, desde nuestro punto de vista, el gran impacto de la norma dependerá un poco de su aplicación, ¿no?, de su supervisión. Y para esto es fundamental el rol que jugarán la Oficina de la Inteligencia Artificial, que se ha creado en la Unión Europea, y el perfil que tenga cada una de las autoridades nacionales, porque la supervisión del reglamento, pese a ser europeo, se va a hacer a nivel nacional. En este caso es fundamental que las autoridades asuman que esta es la primera vez que se regula este tipo de tecnología de una forma tan amplia, con lo cual es muy difícil acertar a la primera, ¿no? Con lo cual tienen que tomar una aproximación flexible y ser capaces de reaccionar ante lo que vaya surgiendo en el mercado, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado también es importante que para promover la competitividad de la Unión Europea, las autoridades fomenten la coordinación internacional de las autoridades europeas con el resto de los países, pues como este es un tema que está muy en boga, cada país está tomando su propia aproximación, y en la medida que las normas que se aprueben en otros países estén armonizadas con la nuestra capacidad de competir en este sector será mayor. Y la última por mi parte, Jesús. Tenemos aprobada la normativa. Hace poco que se abrió la Oficina Europea de Inteligencia Artificial en Bruselas. Parece que se están dando importantes pasos, pero ¿nos estamos quedando atrás? ¿Existe en España alguna institución u organismo que vele por el buen uso de la tecnología? Bueno, en este caso España ha sido bastante pionera. En diciembre del 2023 se anunció la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con lo cual España ha sido uno de los primeros países de la Unión Europea que tiene una agencia de este tipo. Este organismo se ubica en La Coruña y su principal objetivo es proteger la integridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles que pudieran verse afectados por el mal uso de este tipo de sistemas. Como organismo de supervisión, la agencia garantizará el buen uso de la tecnología, eliminando o en su caso reduciendo
los diferentes riesgos que puedan estar vinculados con esa tecnología, no solo en lo que tiene que ver con lo que ya está regulado en el reglamento, sino con cualquier uso que se haga tanto por parte de empresas y por administraciones públicas. Y la puesta en marcha de esta Oficina Nacional permitirá situar a España a la vanguardia de la Unión Europea, que ya tendremos un interlocutor con esa Oficina de Inteligencia Artificial que ya hemos comentado que se crea a nivel europeo. Pues Jesús Lozano, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Blink a hablar de algo que es tan importante en nuestro día a día ya, que es la inteligencia artificial y su regulación. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias, Jesús. Javier, nos vemos a la próxima, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Cuando quieras. Te espero. Gracias, Reyes. Gracias. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. ¡Te esperamos!